Yo quiero que me acompañe a Proverbios capítulo 3, pero ahora leamos el versículo 3. Dice, nunca se aparten. Está hablando a los jóvenes, está hablando a los hijos. Esta primera porción de la administración de la palabra está en relación con los hijos. Ya no va a tocar a los padres. Pero dice, nunca se aparten, jóvenes, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Ata a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Esta escritura lo que nos está diciendo, joven, no menosprecies los consejos de tu padre ni de tu madre. Que quizás hay un momento en que te sientes hastiado o hastiada de tanto consejo. Un día, cuando tu padre y tu madre no estén, vas a anhelar oír esos consejos de cuidado de parte de tu padre y de tu madre. Por lo tanto, la palabra nos enseña que debemos de apreciar, debemos de valorar el consejo de nuestros padres, porque no lo hacen para hostigar nuestras vidas, no lo hacen para hacerlas más difíciles. Allá en el fondo de su corazón, ellos lo hacen porque nos aman, porque desean que nos vaya bien en la vida. Por supuesto, tú que eres joven y te haces acompañar de otros jóvenes, estos consejos que tu papá y tu mamá te dan te podrían ser difíciles, hostiles, pero si supieras que todo lo hacen por amor. En el versículo 4 dice la palabra que si tú sigues los consejos, y sobre todo son consejos donde tienen su origen en la palabra de Dios, se dice, hermanos, que hallarás gracia. Fíjate, hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Yo he oído de comentarios de personas que dicen, ese joven o esa joven se ve que tiene padres que lo educaron. Esos hijos o esa hija o ese hijo se ve que sus padres realmente le dedicaron tiempo para darle una buena educación. Vean cómo se conducen, vean cómo actúan, vean lo que hablan. Entonces, hermano, se dice que esos hijos, cuando comienzan a desarrollarse, logran tener buena opinión, número uno, ante los ojos de Dios, pero también ante los ojos de los hombres. Pero los padres que se descuidan de los hijos y que los dejan a la suerte, a que así como va, porque hay padres, hermano, que sienten que educar a los hijos, criar a los hijos es tan difícil que mejor deciden abandonarlos a su suerte. Hay que vayan criándose, como dicen, en el camino y que se desarrollen así como va. Pero con el tiempo tenemos el resultado. Hijos rebeldes, gente que opina mal de esos muchachos. Y entonces, hermanos, al contrario de esto, se dice que habrá un resultado porque jóvenes atendieron el consejo y se sujetaron a la guianza de sus padres. Son jóvenes que hallarán la gracia y buena opinión, no solamente ante los ojos de los hombres, sino también ante los ojos del Señor. En el versículo 5, a los jóvenes se le dice, fíate de Jehová. Es decir, jóvenes que no solamente atienden el consejo de su padre, sino que llegan a conocer, hermanos, esos jóvenes que desde su juventud han estado con padres que conocen de Dios, esos jóvenes van a ser bienaventurados o son bienaventurados. Me impactó la palabra de un padre que estuve platicando con él en esta semana. Estábamos meditando en la palabra de Dios y de repente comenzamos a hablar de los hijos. Y me dice este hermano, yo deseo que mi hijo crezca en el conocimiento de Dios. Este conocimiento que yo no tuve desde pequeño, yo deseo que mi hijo no le vaya a pasar lo que me ha pasado a mí, que él crezca en el temor del Señor. Me ministró tanto, porque dije yo, este es un padre que ama a su hijo y que le desea lo mejor. Entonces dice la Escritura, le dice al joven, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y el Señor va a enderezar tus veredas. Hay padres que pueden morir, hermano,
decir, yo me puedo morir en paz. Sé que mi hijo, sé que mi hija conocen y temen a Dios y que ellos van a andar en el temor del Señor. Y son padres que pueden partir, hermanos, confiando que sus hijos van a andar delante del rostro de nuestro Señor. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. Yo me estoy dirigiendo a ti, joven. Yo me estoy dirigiendo a ti, jovencita, y a los que me oyen de manera virtual. Estos son consejos de un padre a sus hijos, como queriendo decir, atiende mi hijo, la palabra de Dios no es en vano. No seas sabio en tu propia opinión, mejor témele a Dios, apártate del mal. ¿Sabes qué va a suceder? Siempre será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amados hijos, reciban este consejo como de un padre, de nuestro Padre Celestial, pero también recíbanlo de sus padres. Déjense guiar. No se cansen de los consejos de tu padre y de tu madre. Ahora, venimos con nosotros los padres. Agárrese bien, porque hoy nos toca a nosotros. Amados hermanos, ¿cuántos deseamos ser buenos padres? A ver, yo deseo ser un buen padre para mis hijos. Ahora, si tú deseas ser un padre, pero conforme al corazón de Dios, yo te tengo una buena noticia. Hay recursos ilimitados para que tú puedas llegar a ser un buen padre. ¿Por qué? Porque Dios está de tu lado para ayudarte a ser un verdadero padre, un buen padre para tus hijos. Que tus hijos, cuando hablen de ti, puedan decir, yo fui privilegiada, porque tuve un padre que me enseñó, no solamente me habló, sino que fue un ejemplo para mí. Esos son los buenos padres. Pero hermanos, vamos a ver algunas cosas que se requieren para ser un buen padre. En primer lugar, necesitamos ser una vida que vivamos muy cerca, en intimidad con nuestro Padre Celestial. Porque si hemos de aprender de ser buenos padres, necesitamos, hermanos, tener comunión con el Padre de todos los padres, nuestro Dios. Mateo capítulo 11, versículo 29, nuestro amado Señor Jesucristo dijo, aprended de mí. Padres, aquí usted no necesita métodos para un manual para saber cómo ser padres. Imagínese usted que el gobierno ha tenido que poner una escuela que se llama Escuela para Padres. ¿Hasta dónde se ha llegado? Porque como quien dice, los padres no están cumpliendo el rol que ellos deberían, que por lo tanto el gobierno, el Estado, tiene que poner una escuela que se llama Escuela para Padres. Mis amados hermanos, cuando desde hace muchos años, ya el Señor nos había dado el manual para saber cómo ser buenos padres. Pero el hombre es necio en su corazón y dice que no hay Dios, que no existe Dios, y menosprecia la palabra de Dios. Es interesante que en las escuelas no están permitiendo que uno vaya y hable de la palabra de Dios, pero lo interesante es que en la cárcel, allí sí permiten que se lleve la Biblia, en la cárcel sí permite que uno vaya a predicar. Pero ¿por qué ya cuando las cosas ya se arruinaron, hermanos? Mejor antes que después. Amén. Entonces, Dios nos creó, Dios te creó a ti, Padre, para que al verlo a Él, para que al escucharlo a Él, como hemos estado diciendo en estos días anteriores, tú te parezcas a Él. El problema es que, como dijo nuestro Señor Jesucristo, y no queréis venir a mí. Hay gente que prefiere estudiar teología, y hay gente que prefiere leer un montón de cosas, pero no se quiere acercar al Señor. ¿Me oyeron, hermanos?
prefiere ir a seminarios, prefiere escuchar la palabra por un pastor, prefiere leer un montón de cosas, pero pasar casi nada delante de la presencia de Dios. Tú quieres ser un buen padre, pasa tiempo delante del Señor. Dice la Escritura en 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo, el que dice, la gloria del Señor, sucede una metamorfosis, una transformación de la cual nosotros no la podemos hacer porque está en la potestad de nuestro Dios. ¿Cuándo acontece? Cuando tú, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, dice la Escritura, somos transformados de gloria en gloria. ¿Pero a qué imagen? En la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Tú deseas ser un buen padre. Hermanos, Dios nos está dando cantidad de maneras, de formas de cómo llegar a ser un buen padre. Y la manera de ser un buen padre es estando delante de Dios. ¿Sabían ustedes que en el Antiguo Testamento ustedes casi no van a encontrar, es rara las ocasiones en que se encuentra el reconocimiento de Dios como Padre? La nación de Israel conocía más a Dios como el Altísimo, como el Adonai, como hermanos, el Shaddai, y todo tiene que ver como el que pelea, como el que provee. Pero decir como Padre, como en 2 o 3 ocasiones en el Antiguo Testamento aparece que se le dirige a Él como Padre. Tú eres nuestro Padre. Pero bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que es Él quien más y sobre todo, arriba de cualquiera, que nos vino a revelar quién es nuestro Dios. Él dijo, Él es Padre nuestro, que está en los cielos, santificado sea su nombre. Padre, que ellos te conozcan y que conozcan a tu Hijo a quien tú has enviado. Padre, que ellos vean el amor como tú me has amado y como yo te he amado desde antes de la fundación del mundo. Y hermanos, usted lee todos los evangelios y hay una revelación hermosa de nuestro Señor Jesucristo en relación con nuestro Padre. Esto nosotros lo necesitamos. ¿Sabe cuánto tiempo pasaba el Señor orando? Hermano, se levantaba súper temprano para estar con su Padre. Luego se iba en las noches al Monte de los Olivos o a otros lugares para estar con su Padre. Con razón, cuando le dijeron, muéstranos al Padre, Jesús dijo, ¿tú quieres ver al Padre? ¡Qué necio eres! Si tú quieres ver al Padre, aquí lo estás viendo, porque yo y el Padre uno somos. Tú dices, quiero ser un buen padre, me voy a comprar un buen libro. Está bien, cómprate un libro. Mira, David Tripp tiene un libro que se titula David Wilkerson tiene un libro que se llama Josh McDowell's, El padre que yo quiero ser. Cómpralo. El padre que yo quiero ser. El que escribió el libro de Más que un carpintero, ese mismo se ha dedicado a la familia y tiene ese libro, El padre que yo quiero ser. Pero aquí es el padre que Dios quiere que yo sea. Eso es lo que deseamos, que tú dices, yo quiero ser el padre que Dios quiere que yo sea. Entonces, mi amado hermano, pasa tiempo con el Señor. Tómate tiempo y dile a Dios, Señor, yo tengo 2, tengo 3, tengo 4 hijos. Ayúdame a ser el padre
que tú quieres que yo sea para ellos. Y Dios te lo va a conceder. Tus hijos te lo van a agradecer. Así que tenemos una meta. La meta es hasta que lleguemos a la estatura, dice Efesios capítulo 4, versículo 13, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Por qué existe esta necesidad? Existe esta necesidad, mis hermanos, porque nosotros los padres estamos afectados por el pecado. Y el pecado es lo que impide que nosotros no seamos los padres que Dios quiere que seamos. Pudiéramos ser egoístas, pudiéramos ser orgullosos, padres que no tienen paciencia, padres que mienten, padres que son indiferentes, padres que son irresponsables. Y yo te tengo una noticia, amado padre, que según como tú eres, tus hijos, existe la posibilidad que sean exactamente como tú. Eres mentiroso, ellos mentirán. Eres egoísta, ellos también lo serán. Eres orgulloso, probablemente también ellos. Eres amoroso, eres cariñoso, amas a Dios, buscas a Dios, le estás dando buenos ejemplos. Tus hijos te reconocerán y después de que tú partas, ellos te recordarán como un buen padre. Eres un padre que pides perdón. Eres un buen padre que eres humilde ante tus hijos. Tus hijos te recordarán no como un hombre perfecto, sino como un hombre que tuvo el coraje y que tuvo la valentía de pedir perdón cuando se equivocaba. Porque ninguno de nosotros somos padres perfectos, hermano. Tenemos errores. Estoy seguro que mi hijo me está oyendo. Él está en los Estados Unidos. En varias ocasiones yo le he pedido perdón a él y perdón a mi hija, porque de repente tomé una decisión y me equivoqué. Y entonces me he acercado a ellos, los he abrazado y les digo yo, perdóname, creo que me equivoqué. Pero hay padres, hermano, que no conocen lo que es pedirle perdón a sus hijos. ¿Sabe por qué? Por su orgullo. Puede más el orgullo que llegarle a pedir perdón a sus hijos y decirles, perdóname por el mal ejemplo que yo te he dado. No es así. Un hijo de Dios no es así. Me equivoqué, hijo. Me equivoqué, hija. ¿Me perdonas? Y qué lindo que el hijo le puede decir, papi, yo te perdono. O la hija que te dice, mami, papi, yo te perdono. Y allí, hermanos. Así que debemos de ser esos padres que tengamos una mente distinta a los padres que el mundo tiene, hermano. El mundo que, este mundo que está lleno de arrogancia, lleno de indiferencia, lleno de orgullo, lleno de maldad, no son los padres que Dios desea que nosotros seamos. Por eso es que nosotros como hijos de Dios y que venimos del mundo, ¿cuánto venimos del mundo, hermanos? A ver, el mundo nos ha dañado, el mundo tiene su corriente, el mundo tiene su influencia. Algunos de nosotros tenemos padres que no conocieron a Dios y que nos criaron, como dice, a la pura mengambrella, o sea, a la pura brava, así como veníamos. Y somos lo que somos como resultado de padres que no sabían cómo criar a sus hijos. Pero mis hermanos, nosotros tenemos una bendita oportunidad, que nuestra mente sea renovada, que nuestros corazones sean cambiados, que pensemos diferente, que hagamos las cosas distintas. Por eso es que necesitamos, amados, estar siendo expuestos a la palabra del Señor. Necesitamos estar siempre delante de la presencia del Señor. Pablo dijo estas palabras que algunos de ustedes ya hasta se las conocen de memoria. Pero permítanme hacerle referencia. Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, dice el apóstol Pablo, os ruego por la misericordia de Dios que estés delante de Dios, que pases delante de Dios, que te presentes delante de Dios. No, pastor, yo solo leo la Biblia. Pues no, tan mal. No solo debes de leer la Biblia, debes de pasar tiempo en oración.
Enciérrate en tu cuarto, ponle llave y habla con Dios. Levántate horas más temprano, minutos más temprano y pasa con Dios. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis, ¿qué dice? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. No del día domingo, Tú no debes de ser cristiano dominguero, Tú debes de ser cristiano de todos los días. Dice la Escritura, vuestro santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero mira lo que dice el versículo 2. Aquí es donde viene la esperanza de ser un padre diferente, no conforme al mundo. No os conforméis a este siglo. En otras palabras, no seas padre como este siglo los produce, sino dice, transformaos por medio de la renovación de ¿qué, hermanos? Tu entendimiento necesita ser renovado para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Un padre que conoce la voluntad de Dios, un padre que hace las cosas que son agradables a Dios, un padre que camina en el camino de la perfección, en el camino de Dios. Yo te animo, Padre amado. Permíteme llamarte mi amigo, mi hermano. Lucha por ser un buen padre. Y la única manera de ser un buen padre es si tú te acercas a aquel que es un ejemplo, que es un modelo, nuestro Dios. Lee las Escrituras, estudia la palabra para que haya una renovación de mente. Pero indiscutiblemente que el que pase delante de Dios, también esto va a producir cambios. Me decía un hermano, me dice, fíjese hermano, me dice que yo comencé a buscar al Señor en ayuno y en oración. Y me pasé tiempo de buscar a Dios. Y de repente mis compañeros de trabajo me dijeron, a ver, ¿qué te está pasando a ti? ¿Por qué? Le digo. Es que, ¿dónde estás yendo o qué estás haciendo? Nada, le dice. Es que no, le dice, que tú eres diferente. De hace un tiempo para acá tú has venido a hacer una vida totalmente diferente. Y le dice este hermano, bueno, es que estoy buscando de Dios. Estoy delante de Dios. Y que le dice esta persona, pues llévame a ese lugar donde tú estás, porque lo que Dios está haciendo es algo bueno. Hermano, ¿qué está pasando con tu vida? Busca al Señor, busquemos todos al Señor, hermanos. Así que dice, no te conformes a este siglo. Esa es la manera como tú vas a llegar a ser un buen padre. Ahora tú me dirás, ¿y qué puedo aprender yo de Dios como padre? Por eso es que el título de este mensaje de esta mañana se llama Celebremos a nuestro Padre. Pero algunos de ustedes ya me entendieron a qué nos referimos. Poder reconocer a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Y si tú no has logrado ver todas las bendiciones y las virtudes que hay en nuestro Padre, si tú me disculpas y me tienes paciencia, quiero compartir algunas de las virtudes que encontramos en nuestro amado Dios y que a Él le damos gloria, honra y alabanza en esta mañana. Que si hemos de celebrar el Día del Padre, lo celebramos todos los días, pero si hay un día de reconocimiento, debemos de reconocerlo a Él. Y decir, Señor, ¿qué podríamos reconocer a ti como un padre? ¿Qué cosas podría yo tomar de ti para ser un buen padre? Hermanos, empecemos porque Él es conocido como el anciano de días. Libro de Daniel, capítulo 7, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días,
cuyo vestido era blanco como la nieve. Versículo 13, Daniel 7, versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Versículo 22, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. ¿Qué quiere decir en la Biblia el anciano de días? Ese quiere decir que es el varón maduro, el que ha estado de siglo en siglo, que en él está el verdadero consejo. La palabra anciano es sinónimo de sabiduría. Amados hermanos, hay padres que no han crecido en sabiduría. Y nosotros necesitamos crecer y ser ancianos donde nuestros hijos puedan acercarse para pedir consejos, y consejos sabios. ¿Quieres tú un consejo sabio? Acércate al anciano de días, Dios nuestro Señor. ¿Qué otra cosa vemos en nuestro Dios? Aquel que es nuestra fortaleza, que se convierte incluso hasta en nuestro cántico y que es nuestra salvación. El salmista decía: a Él lo alabaré. Él es el Dios de toda fortaleza. Éxodo capítulo 15 versículo 2. Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi cántico, y Él ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Tenemos que celebrar a este Dios, hermano. Amén. Aquel que, como dije yo al principio, del cual se toma todo buen nombre, proviene de Él. Si a ti se te llama Padre, es por causa de nuestro Padre Celestial. Efesios capítulo 3 versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Amados hermanos, nuestro Padre tiene un nombre que es sobre todo nombre, y en el nombre de nuestro Señor se doblará toda rodilla. Le celebramos a Él el Día del Padre y todos los días, porque se dice en la Escritura que Él es el Padre de huérfanos y también de las viudas. Qué hermoso. Un padre que no se olvida de sus hijos. Estaba viendo un video el otro día, y resulta, hermanos, que en el altar está el novio esperando que venga el padre y la novia para entregársela. Y todos tan, tan, tarán, tan, tan, tarán, y ahí va la novia y el papá. Lo interesante es que el pastor siempre pregunta: ¿quién es el que entrega a la novia? Yo, su padre, fulano de tal. Y efectivamente eso sucede. ¿Quién entrega a la novia? Yo, su padre, fulano de tal. Pero le dice al yerno: mira, hijo, le dice, te estoy entregando a mi hija, pero no me la maltrates, le dice. Cuídame a mi hija, y el día que tú no quieras estar con ella, regrésamela, porque yo le tengo mucho aprecio. Y le dice, no, suegro, le dice, no va a pasar eso. Y entonces se quedaron en el altar. Hermanos, si hay alguien que tiene cuidado, ese es nuestro Dios. Dice que Dios es padre de huérfanos y padre de viudas. Salmo 68, versículo 5. Padre de huérfanos y defensores de viuda. Es Dios en su santa morada. Es Dios quien hace habitar en familia, incluso a los que se sienten desamparados. ¿Sabe qué es hermoso, hermanos? Hay mujeres que han enviudado. Hay mujeres que los hombres las han dejado. Pero el día en que esas mujeres conocen a Dios, se sienten como que si no les hace falta
nada ni nadie, porque como que Dios ha venido a ser su padre o como que Dios ha venido a ser su nuevo esposo. Y como bien dijo el apóstol Pablo, en Cristo estamos completos. Por eso celebramos a nuestro Padre. Hermanos, del que dice que aunque padre y madre te abandonaran, Él está dispuesto a recogerte porque Él es el Padre eterno. Salmo 27, versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová mi Dios me recogerá. ¿Cómo no vamos a celebrarle, hermanos? Nuestro Padre Celestial, aquel que nos ha tomado por hijos, es el que nos disciplina cuando nos desviamos, cuando cometemos una falta, cuando cometemos un error. Nuestro buen Padre que nos ha llamado sus hijos, nos disciplina, porque dice la Escritura que aquel que toma por hijo, Dios lo que dice, lo disciplina. Mire lo que dice la palabra del Señor. Proverbios capítulo 3 versículo 12. Porque Jehová, que es tu Padre, ¿verdad que tenemos a Dios como nuestro Padre, hermanos? Porque Jehová al que ama, castiga. ¿Usted cree que Dios se deleita en castigarnos, hermano? Ni un padre se deleita en castigar a sus hijos. Por eso es que algunos padres no castigan a sus hijos y entonces se convierten en malos padres. Porque siente que ama tanto a sus hijos que castigarlos le hace al padre sentirse mal. Y no quiere ni sentirse mal él, ni hacer sentir mal a su hijo, que le deja pasar el berrinche, que le deja pasar la mala, ¿qué diríamos? Su mala actitud o comportamiento, pero se equivoca. Un hijo que comete un error, la palabra de Dios dice que si tú lo amas, debes de corregirlo y debes de castigarlo y de disciplinarlo. Ahora, en cuanto a esto de la regla de la disciplina, yo le invito por favor que le doy referencia cuando estuvimos hablando de la crianza de los hijos. En el mes de mayo hablamos cómo los padres deben de disciplinar y de castigar a sus hijos, pero que cuando lo hacen con amor. Y de qué edad a qué edad es la vara, y de qué edad a qué edad se tiene que platicar con los hijos. La vara no se puede aplicar siempre, no se puede, porque en algunas ocasiones causa raíces de amargura. Pero nuestro Padre Celestial merece que le celebremos a Él, hermanos, porque si hay un Padre que nos aconseja y que nos guía, ese es nuestro Dios. Jeremías capítulo 3 versículo 4. Dios como nuestro Padre nos aconseja. Dios como nuestro Padre tiene palabras de sabiduría para que tú no te equivoques. Dice la Escritura, a lo menos desde ahora dice, no me llamarás a mí, sino dice, Padre mío, ¿qué dice? Guiador de mi juventud. Así que entonces tú dices, verdaderamente tú eres un padre. Ezequiel capítulo 18 versículo 4. Ezequiel 18:4. Celebramos a nuestro Padre porque Él es el Padre de todas aquellas almas las cuales Él reclama como suyas. ¿Cuánto les dicen a sus hijos, mis hijos? A ver. Son mis hijos. Te tengo una noticia. Dios dice de ti, tú eres mío. Tú eres mía. Eres mi hijo. Eres mi hija. He aquí dice que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo. ¿Qué dice? Aleluya. Yo me siento feliz el saber que soy hijo de mi Dios. ¿No se siente usted feliz, hermano? Que vaya donde vaya, dice, yo sé que mi Padre va conmigo, que mi Padre me va a ayudar, que mi Padre no me va a desamparar, que mi Dios está conmigo.
Y Dios dice, tú eres mi hijo. Déjeme contarle una pequeña anécdota, por si le ha sucedido a alguien una cosa parecida. En mis primeros años de conversión, estoy hablando de ya de 1982, yo regresé al Señor en el año de 1980, y como le decía a unos hermanos ayer, desde entonces hasta el día de hoy, persevero por la misericordia del Señor. Pero en el año de 1981, yo me daba cuenta que, a pesar de que yo decía que era hijo de Dios, cometía pecados, cometía errores. Yo traía una inercia del mundo, una inercia de pecado, hermano, que aún siendo cristiano yo cometía barbaridades, errores, faltas, que entonces llegué a pensar de que no era hijo de Dios. Porque decía, si yo fuera hijo de Dios, sería San Antonio. Pero no lo soy. Cometo errores, cometo faltas, me equivoco. Deseo cosas, todavía no tengo pureza de mente. Que entonces en un diciembre de ese año, yo me puse de rodillas, así como una ventana, pero le llamamos ventana solaire, porque estaba abierta, y yo estaba de rodillas, con lágrimas en mis ojos. Yo le decía, Señor, quizás yo no soy tu hijo, porque si fuera tu hijo sería más santo, sería más puro. Hermanos, hay algunos pastores que dicen, Dios no te habla, Dios solamente leyendo la Biblia te habla. Pues no. Yo estaba en oración y yo oí una palabra en mi corazón que me decía, cállate la boca. Tú eres mi hijo. Hermanos amados, desde entonces alabo y glorifico a Dios. Porque me recuerdo cuando me desanimo, cuando las cosas no me salen como yo esperaba que me salieran, no se me olvidan esas palabras que un día yo las escuché en mi corazón. Cállate la boca, tú eres mi hijo. Hermano, no hay cosa más preciosa de saber de que tú eres un hijo de Dios y que Él es tu Padre. Él es tu Padre. Así que hoy en día, hermanos, a quien más debemos de darle gloria y alabanza y celebrar el Día del Padre es a nuestro Padre Celestial. Amén, hermanos. Usted no se sienta huérfano, Dijo alguien por ahí, nadie en este mundo es huérfano. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo, pero huérfano no eres. Así que decide qué tipo de padre es el que tú tienes. El mío es el de arriba, de nuestro Señor. Celebremos a nuestro Padre, hermanos. Aquel que se dice que si incluso Abraham nos ignorara, Dios no habría de ignorarnos. Isaías capítulo 63, versículo 16. Pero tú eres nuestro Padre. Isaías 63, 16. Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, con todo y eso, Señor, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu bendito nombre. Así que, hermanos, usted no es huérfano. Si usted ha creído en Dios, Dios es su Padre. Y celebramos a Él y le reconocemos a Él. Porque Él nos ha formado. Él nos formó. Él te formó en el vientre de tu madre. Allí te formó el Señor. Isaías 64, 8 dice, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Y nosotros que somos barro, pero eres tú, mi Dios amado, el que nos formaste
Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Amados hermanos, el tiempo no me alcanza. Si usted gusta, yo le envío, déjenme contarle cuántas cosas encontré en relación con nuestro Padre, que nosotros como Padre debiéramos de aprender de nuestro Señor. Denme un tiempecito y déjenme decirle todo lo que el Señor me mostró al trabajar. 75. ¿Quiere usted que se los comparte? Se los puedo compartir, se los puedo mandar por mensaje o por email o por WhatsApp, con mucho gusto. Me salieron 75 cosas que podemos aprender de nuestro Dios para ser buenos padres. Hoy por hoy me detengo por causa del tiempo. Pongámonos de pie, por favor. Dios es nuestra fuente. No podemos ser padres, hermanos, si no tenemos la gracia de Dios. Claro, estoy hablando de buenos padres. Usted puede ser padre, como dijo aquel, engendrar y ser papá, eso no es problema. Pero ser un padre conforme al diseño de Dios, eso es hablar de otra cosa. Así que Dios es nuestro Padre de gracia. Dios es nuestro Padre para darnos sabiduría, ya que la sabiduría, hermanos, viene de Él. ¿Tú quieres ser un buen padre? ¿Tú quieres ser una buena madre? Hermanos, acércate a Dios. No solamente leas, toma tiempo para estar en oración con Él. Así que hoy celebramos, hermanos. Hoy estamos celebrando el Día del Padre. Pero yo quiero celebrar el Día del Padre con P mayúscula. Con P mayúscula. Ya que de Él tomamos el nombre de que nosotros seamos papá. De Él tomamos. Así que nosotros como padres, yo diría que le agradezcamos a Dios, porque Dios quiso tomarnos a nosotros en cuenta. Nos quiso tomar en cuenta, hermanos. Nos quiso tomar en cuenta y le dio una orden a nuestros hijos. Le dio un mandamiento. Fíjese cuánto te ama Dios a ti como padre. Mira cómo Dios cuida de ti como padre, que le ha ordenado a tus hijos y les ha dicho: hijos, hijas, honren a su padre, honren a su madre. Si ustedes lo hacen, yo les voy a bendecir, porque yo amo a sus padres y yo quiero que ustedes los honren. ¿Cómo puedo honrarlos? Obedeciéndolos. ¿Cómo puedo honrarlos? Cuidándolos. ¿Cómo puedo honrarlos? Apoyándolos. ¿Cómo poder honrarlos? No dejándolos solos. ¿Cómo puedo honrarlos? Amándolos. Amándolos. Hijos, hijas, amen a su padre. Por supuesto también a su madre. Ya lo vimos en el Día de la Madre. Pero hoy estamos reconociendo a los padres. Hijos, amen a su padre. Algunas veces hay jefes en sus trabajos que los regañan. Hay padres que sudan su espalda para ganar unos centavos y llevar el sustento a sus casas. Hijos, hijas, amen y honren a sus padres. Así que nosotros los papás agradezcámosle a esto a nuestro Dios, porque Dios ha dejado esta orden para nuestros hijos y para que ellos sean bendecidos. Yo quiero que oremos.
pidiendo que Dios bendiga a todos los padres. Y si tú eres padre, esta mañana dile: Señor, ayúdame a ser no el padre que según yo pretendo querer ser. Ayúdame a ser el padre que tú deseas que yo sea.